Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén súper bien, listos para charlar un rato sobre un tema que a mí, personalmente, me ha cambiado la vida. Y es que hoy vamos a hablar de minimalismo. Sí, de esa filosofía de vida que promueve vivir con menos, de desapegarse de lo material y enfocarse en lo que realmente importa. Y les voy a contar cómo Hande Kerem, una youtuber turca que admiro muchísimo, me inspiró a dar el paso, a adoptar el minimalismo y cómo, honestamente, mi vida cambió por completo. Para los que son nuevos por aquí, este canal se trata de crecimiento personal, de encontrar formas de vivir una vida más plena y consciente. Y si eso les interesa, si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre hay cosas nuevas por descubrir y compartir. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema fascinante. Todo comenzó con Hande. Yo ya llevaba un tiempo sintiendo una especie de insatisfacción. Sentía que a pesar de tener muchas cosas, no estaba realmente contenta. Siempre estaba buscando algo más, comprando cosas que al final, terminaban arrumbadas en algún rincón, acumulando polvo. Y un día, me topé con los vídeos de Hande. Ella, con su estilo tan tranquilo, tan auténtico, tan inspirador, hablaba sobre el minimalismo. En sus vídeos, Hande explicaba cómo el minimalismo no se trata solo de tener menos cosas, sino de tener las cosas correctas. De enfocarse en la calidad sobre la cantidad. De valorar las experiencias sobre las posesiones. Y me enganché completamente. Verla a ella con su casa ordenada, su armario cápsula, su vida llena de propósitos, me dio una nueva perspectiva. Me hizo cuestionar mi propia forma de vivir, mis hábitos de consumo, mis prioridades. Empecé a investigar más sobre el minimalismo. A leer libros, a ver documentales, a seguir a otros minimalistas en redes sociales. Y cuanto más aprendía, más me convencía de que este era el camino. Me di cuenta de que estaba atrapada en un ciclo de consumismo. Compraba para llenar un vacío, para sentirme mejor, pero ese sentimiento era efímero. La felicidad que me daban las cosas materiales duraba muy poco. Y en cambio me generaban estrés, desorden, y una sensación constante de no tener suficiente. Así que un buen día, decidí dar el salto. Empecé por lo más obvio, mi guardarropa. Tenía montañas de ropa, muchas prendas que no usaba, que ya no me gustaban o que simplemente no me quedaban bien. Decidí hacer una limpieza a fondo. Saqué todo, absolutamente todo, y me hice 3 preguntas clave: ¿lo he usado en el último año? ¿Me gusta cómo me queda? ¿Me hace sentir bien? Con esas preguntas el proceso fue mucho más fácil. Lo que no cumplía con alguno de esos criterios, iba a donación, a vender, o simplemente lo desechaba. Fue liberador, honestamente. Sentir que estaba deshaciéndome de ese peso, de ese exceso. Y para mi sorpresa, me quedé con muchísima menos ropa de la que creía. Y a partir de ahí, empecé a aplicar la misma metodología a otras áreas de mi vida. Después del closet, vino la cocina. ¡Ay, la cocina! Tenía un montón de utensilios, de cacharros, de electrodomésticos que casi nunca usaba. Aplicando el mismo principio, me deshice de todo lo que no era esencial. Y fue sorprendente cómo, al tener menos cosas, la cocina se veía más espaciosa, más organizada, y cocinar se volvió un placer. Además, me obligó a ser más creativa con lo que tenía, a aprovechar al máximo los ingredientes, a evitar el desperdicio. Luego pasé al resto de la casa. El salón, el baño, el estudio. Cada rincón fue sometido a una limpieza radical. Y con cada objeto que sacaba, sentía una liberación, una sensación de ligereza. Me di cuenta de que muchas de las cosas que tenía no me aportaban nada, solo ocupaban espacio y acumulaban polvo. Y que en muchos casos las había comprado por impulso, por aburrimiento, por la influencia de la publicidad. Pero el cambio no fue solo físico, no fue solo deshacerme de cosas. El verdadero cambio fue interno. Al adoptar el minimalismo comencé a cuestionar mis hábitos de consumo. A ser más consciente de lo que compro, de por qué lo compro. A priorizar la calidad sobre la cantidad. A valorar las experiencias sobre las posesiones. Y ahí es donde Hande, una vez más, fue mi guía. Porque ella, con su ejemplo, me demostró que el minimalismo no es solo una estética, es una forma de vida.
Una forma de vida que te permite enfocarte en lo que realmente importa, tus relaciones, tu salud, tus pasiones, tu crecimiento personal. ¿Y cómo se manifestó este cambio en mi vida? Pues en primer lugar, me siento mucho más relajada y menos estresada. Al tener menos cosas, tengo menos que limpiar, menos que mantener, menos de qué preocuparme. Mi casa es un remanso de paz, un lugar donde me siento cómoda y a gusto. En segundo lugar, he ahorrado mucho dinero. Al comprar menos cosas, tengo más dinero disponible para invertir en cosas que realmente me importan, como viajar, formarme o simplemente disfrutar de mi tiempo libre. En tercer lugar, he desarrollado una mayor conciencia ambiental. Al consumir menos, genero menos residuos y contribuyo a la preservación del planeta. Me siento más responsable y comprometida con el medio ambiente. Y lo más importante, me siento más feliz. Al desapegarme de lo material, he encontrado una mayor conexión conmigo misma y con lo que realmente me hace feliz. He redescubierto mis pasiones, he cultivado mis relaciones, he aprendido a disfrutar del presente. El minimalismo me ha enseñado a valorar las pequeñas cosas, a agradecer lo que tengo, a vivir con intención y propósito. Y todo esto gracias a la inspiración de Anne de Kerem. Ahora entiendo que el minimalismo no es para todos. Cada uno tiene su propio ritmo, sus propias necesidades, sus propias prioridades. Pero les aseguro que si están buscando una forma de simplificar su vida, de reducir el estrés, de encontrar la felicidad, el minimalismo puede ser una excelente opción. Y quiero dejarles algunos consejos prácticos que me han ayudado en este proceso. Primero, empieza poco a poco. No tienes que deshacerte de todo de un día para otro. Empieza con un cajón, con un armario, con una habitación. Ve haciendo pequeños cambios gradualmente. Segundo, hazte las preguntas clave. ¿Lo uso? ¿Me gusta? ¿Me hace sentir bien? Estas preguntas te ayudarán a decidir qué cosas realmente necesitas y cuáles puedes dejar ir. Tercero, no te aferres a las cosas por apego emocional. A veces guardamos cosas que ya no necesitamos solo porque nos recuerdan a algo o a alguien. Aprende a soltar, a desapegarte del pasado. Cuarto, establece tus prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué valores quieres cultivar? El minimalismo te ayudará a enfocarte en lo que realmente importa. Quinto, disfruta del proceso. El minimalismo es un viaje, no un destino. No te presiones, diviértete, experimenta y aprende. Y finalmente, busca inspiración en otras personas. Sigue a minimalistas en redes sociales, lee libros, ve documentales. Aprende de sus experiencias y encuentra tu propio camino. Así que, recapitulando un poco, hoy hemos hablado de cómo el minimalismo, gracias a la inspiración de Anne de Kerem, cambió mi vida. Vimos cómo me ayudó a desapegarme de lo material, a simplificar mi vida, a reducir el estrés y a encontrar la felicidad. Vimos el proceso de limpieza y de cambio, y algunos consejos prácticos para empezar. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya sido útil y sobre todo, que les haya inspirado a reflexionar sobre su propia vida. ¿Qué tal si hoy mismo, o mañana, se animan a hacer una pequeña limpieza en algún rincón de su casa? Ya verán cómo se sienten. Les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo de verme. Me encanta que estén aquí, que compartan este espacio conmigo. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejarme un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, si ya conocen el minimalismo, si tienen alguna experiencia que quieran compartir, o si tienen alguna pregunta. Me encantaría leerlos y conversar con ustedes. Y para finalizar, los invito a que den el paso, a que se atrevan a probar, a que exploren. El minimalismo puede ser la puerta a una vida más plena, más consciente y más feliz. No tengan miedo de simplificar, de soltar, de enfocarse en lo que realmente importa. Atrévanse a vivir con menos, a vivir mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, comunidad. Qué bueno tenerlos de vuelta. Como les prometí, hoy vamos a profundizar aún más en el maravilloso mundo del minimalismo, ese concepto que, como ya les conté, transformó mi vida por completo. Y es que después de compartir con ustedes mi experiencia inicial y la inspiración que encontré en Anne de Kerem, recibí un montón de mensajes y comentarios súper interesantes.
Muchos de ustedes me contaron que también estaban sintiendo esa necesidad de simplificar, de liberarse del peso de las cosas, de encontrar una vida más auténtica. Y eso me llena de alegría, porque significa que estamos en el camino correcto, buscando la felicidad genuina. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos más a fondo en los beneficios del minimalismo, en los desafíos que podemos enfrentar, y en cómo podemos adaptarlo a nuestro estilo de vida particular. Vamos a explorar más ejemplos concretos de cómo apliqué el minimalismo en diferentes áreas de mi vida, y les daré más consejos prácticos y estrategias para que puedan empezar su propio viaje minimalista. Pero antes de continuar, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ningún vídeo sobre crecimiento personal, bienestar y, por supuesto, minimalismo. Ya saben, la comunidad es lo más importante. *** profundizando en los beneficios del minimalismo ***. Como les mencioné en el vídeo anterior, el minimalismo me ha brindado una gran cantidad de beneficios. Pero ahora quiero desglosarlos con más detalle para que entiendan el impacto que puede tener en diferentes aspectos de sus vidas. Reducción del estrés y la ansiedad Uno de los beneficios más evidentes es la disminución del estrés. Cuando tenemos menos cosas, tenemos menos que mantener, menos que limpiar, menos que organizar. Esto libera tiempo y energía mental, lo que nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Además, el minimalismo nos ayuda a romper el ciclo del consumismo, que a menudo está relacionado con la ansiedad. Dejamos de sentir esa necesidad constante de comprar cosas para llenar un vacío, y aprendemos a valorar lo que ya tenemos. Mayor claridad mental y enfoque Al tener menos distracciones materiales, nuestra mente se vuelve más clara y enfocada. La clutter, desorden físico puede generar clutter mental, dificultando la concentración y la toma de decisiones. Con el minimalismo creamos un ambiente más tranquilo y propicio para la reflexión y la creatividad. Esto nos permite ser más productivos y eficientes en nuestras tareas diarias. Ahorro de tiempo y dinero El minimalismo nos ayuda a optimizar nuestro tiempo y dinero. Al tener menos cosas necesitamos menos tiempo para limpiar, organizar y mantenerlas. Además, al comprar menos, ahorramos dinero que podemos destinar a otras actividades que nos aporten más valor, como viajar, invertir en nuestra educación o disfrutar de experiencias con nuestros seres queridos. Mayor conciencia ambiental El minimalismo es una forma de vida más sostenible. Al consumir menos, generamos menos residuos y contribuimos a la preservación del planeta. Nos volvemos más conscientes del impacto de nuestras decisiones de compra y buscamos alternativas más responsables, como comprar productos de segunda mano, reparar en lugar de reemplazar y reducir el consumo de plástico. Mejora en las relaciones personales El minimalismo nos invita a enfocarnos en las relaciones significativas, en lugar de las posesiones materiales. Al dedicar más tiempo y energía a las personas que amamos, fortalecemos nuestros vínculos y creamos lazos más profundos. Aprendemos a valorar las experiencias compartidas y a priorizar la calidad de nuestras relaciones sobre la cantidad de cosas que tenemos. Mayor autoconocimiento y desarrollo personal El minimalismo nos desafía a cuestionar nuestras prioridades y a reflexionar sobre lo que realmente nos hace felices. Nos invita a profundizar en nuestro interior y a descubrir nuestras pasiones y valores. A medida que nos desapegamos de lo material, nos conectamos más con nosotros mismos y con nuestro propósito en la vida. Superando los desafíos del minimalismo Si bien el minimalismo ofrece una gran cantidad de beneficios, también es importante ser conscientes de los desafíos que podemos enfrentar en el camino. El apego emocional Uno de los mayores obstáculos es el apego emocional a las cosas. Muchas veces guardamos objetos que ya no necesitamos porque nos recuerdan a personas, lugares o momentos importantes de nuestra vida. Aprender a soltar estos apegos requiere tiempo y práctica. Es importante recordar que los recuerdos están en nuestra mente, no en los objetos. Podemos honrar esos recuerdos de otras maneras, como a través de fotografías, diarios o simplemente compartiendo historias con nuestros seres queridos. La presión social Vivimos en una sociedad consumista que constantemente nos bombardea con mensajes que nos animan a comprar más cosas.
Puede ser difícil resistir la tentación de comprar, especialmente cuando vemos a otros adquirir nuevas posesiones. Es importante recordar que el minimalismo es un estilo de vida personal y que no tenemos que conformarnos con lo que los demás esperan de nosotros. Debemos ser fieles a nuestros propios valores y prioridades. La falta de apoyo es posible que nuestros amigos y familiares no entiendan nuestra decisión de adoptar el minimalismo. Puede que nos critiquen por deshacernos de cosas o por no querer comprar nuevas posesiones. Es importante tener confianza en nosotros mismos y en nuestros objetivos. Podemos explicarles los beneficios del minimalismo y tratar de inspirarlos con nuestro ejemplo. La curiosidad inicial el principio puede ser abrumador. No saber por dónde empezar, qué guardar y qué tirar. Es importante ser pacientes y comenzar con pequeñas acciones. No te exijas demasiado al principio y tómalo como un proceso de aprendizaje. El sentimiento de culpa en ocasiones, puede que sintamos culpa al deshacernos de cosas que hemos comprado, especialmente si han sido costosas. Es importante recordar que el minimalismo no se trata de sentirse culpables por el pasado, sino de tomar decisiones conscientes en el presente. Podemos donar, vender o reciclar los objetos que ya no necesitamos, y aprender de nuestros errores de compra para evitar repetirlos en el futuro. Ejemplos concretos de minimalismo en mi vida Para que entiendan mejor cómo apliqué el minimalismo en diferentes áreas de mi vida, les compartiré algunos ejemplos concretos. El armario cápsula como les mencioné, mi armario fue el punto de partida. Comencé por deshacerme de la ropa que no usaba, que no me quedaba bien o que ya no me gustaba. Luego decidí crear un armario cápsula, que consiste en tener un número limitado de prendas que sean versátiles y que se puedan combinar entre sí. De esta manera, tengo menos ropa, pero puedo crear más outfits y me siento más cómoda con lo que tengo. La cocina simplificada después del armario, me enfoqué en la cocina. Me di cuenta de que tenía un montón de utensilios, cacharros y electrodomésticos que casi nunca usaba. Decidí deshacerme de todo lo que no era esencial. Me quedé con lo básico, ollas, sartenes, cuchillos, tablas de cortar y algunos electrodomésticos que realmente utilizo, como la licuadora y la batidora. Esto hizo que mi cocina se viera más espaciosa y organizada, y que cocinar fuera mucho más placentero. El salón acogedor en el salón, me deshice de muebles y objetos decorativos que no me aportaban nada. Me quedé con los elementos esenciales, un sofá cómodo, una mesa de centro, una estantería con libros y algunos objetos que me gustan y que tienen un significado especial para mí. Esto creó un ambiente más tranquilo y acogedor, donde me siento a gusto y relajada. El escritorio productivo en mi estudio, donde trabajo y creo contenido para el canal, eliminé todo el desorden y me aseguré de tener solo lo esencial, una computadora, un escritorio limpio, una silla ergonómica y algunos elementos de organización. Tener un espacio de trabajo limpio y ordenado me ayuda a concentrarme y a ser más productiva. El baño funcional en el baño, reduje la cantidad de productos de belleza y cuidado personal. Me quedé con lo esencial, champú, acondicionador, gel de ducha, crema hidratante, desodorante y algunos productos de maquillaje que realmente utilizo. Esto me ahorra tiempo y dinero, y me ayuda a mantener el baño limpio y organizado. La digitalización de documentos además de simplificar mi vida física, también implementé el minimalismo digital. Escaneo y archivo todos mis documentos importantes en la nube, lo que me permite deshacerme de los montones de papel y tener acceso a ellos desde cualquier lugar. Consejos prácticos para empezar tu viaje minimalista Ahora les compartiré algunos consejos prácticos que les ayudarán a empezar su propio viaje minimalista. Empieza por una zona pequeña no tienes que deshacerte de todo de un día para otro. Empieza por una zona pequeña, como un cajón, un armario, una habitación o un escritorio. Una vez que hayas completado esa zona, te sentirás motivado para seguir adelante. Hazte las preguntas clave antes de deshacerte de algo, pregúntate, ¿lo uso? ¿Me gusta? ¿Me hace sentir bien?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, considera la posibilidad de deshacerte de ese objeto. Pon en práctica la regla del 1 ***. Si tienes varios objetos similares, pregúntate si realmente necesitas todos. Muchas veces con uno o dos es suficiente. Por ejemplo, ¿realmente necesitas tener 10 tazas de café o solo con una que te guste y uses es suficiente? Organiza tus posesiones Mantener el orden es esencial. Después de deshacerte de los objetos que no necesitas, organiza lo que te queda de manera que sea funcional y fácil de mantener. Utiliza organizadores, cajas y estanterías para maximizar el espacio y evitar el desorden. Practica el one in, one out. Por cada objeto nuevo que compres, deshazte de uno similar. Esto te ayudará a evitar la acumulación y a mantener un estilo de vida minimalista a largo plazo. Acepta que es un proceso. El minimalismo es un viaje, no un destino. No te presiones para ser perfecto. Disfruta del proceso, experimenta y aprende a medida que avanzas. Busca inspiración en otras personas. Sigue a minimalistas en redes sociales, lee libros, ve documentales y únete a comunidades online. Aprender de las experiencias de otros te ayudará a mantenerte motivado y a encontrar tu propio camino. Experimenta con el buy nothing. El desafío buy nothing consiste en no comprar nada que no sea esencial durante un periodo determinado. Esto te ayuda a cuestionar tus hábitos de consumo y a descubrir lo que realmente necesitas. Prioriza las experiencias. En lugar de gastar dinero en cosas materiales, invierte en experiencias que te aporten felicidad y recuerdos duraderos, como viajar, asistir a conciertos, tomar clases o pasar tiempo con tus seres queridos. Aprende a disfrutar del aburrimiento. En nuestra sociedad, estamos constantemente estimulados por la tecnología y el entretenimiento. Aprender a disfrutar del aburrimiento es esencial para el minimalismo. Cuando te aburres, tienes la oportunidad de ser creativo, de reflexionar y de descubrir nuevas pasiones. Anne Kerem como guía y mentor. Como les mencioné, Anne Kerem fue mi gran inspiración para adoptar el minimalismo. Y no solo por su ejemplo, sino también por sus enseñanzas y consejos. Su estilo de vida, su forma de pensar y su actitud ante la vida me inspiraron a cambiar mi propia forma de vivir. Además de sus vídeos, Anne comparte regularmente contenido en sus redes sociales, donde comparte tips, consejos y reflexiones sobre el minimalismo y el estilo de vida consciente. Su enfoque es muy práctico y accesible, y siempre está dispuesta a responder preguntas y a ayudar a sus seguidores. Si están interesados en el minimalismo, les recomiendo que sigan a Anne. Sus vídeos y su contenido son una excelente fuente de inspiración y motivación. El minimalismo, un camino hacia la felicidad. En resumen, el minimalismo es mucho más que una estética. Es una filosofía de vida que nos invita a cuestionar nuestros hábitos de consumo, a valorar lo esencial y a enfocarnos en lo que realmente importa. Al adoptar el minimalismo podemos reducir el estrés, ahorrar tiempo y dinero, mejorar nuestras relaciones personales y encontrar una mayor conexión con nosotros mismos y con nuestro propósito en la vida. El viaje hacia el minimalismo puede ser desafiante, pero también es increíblemente gratificante. Requiere tiempo, esfuerzo y paciencia, pero los resultados valen la pena. Al simplificar nuestra vida, creamos espacio para la felicidad, la paz y el bienestar. Así que los invito a que se atrevan a dar el paso. Empiecen por algo pequeño, háganse las preguntas clave y disfruten del proceso. No se preocupen por ser perfectos. Lo importante es que se comprometan con ustedes mismos y que estén dispuestos a explorar un nuevo camino hacia una vida más plena y consciente. Conclusión y llamada a la acción. Y bueno, comunidad, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y sobre todo, que les haya inspirado a reflexionar sobre su propia vida y a considerar la posibilidad de adoptar el minimalismo. Quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta compartir este espacio con ustedes y poder conversar sobre temas que nos ayudan a crecer y a ser mejores personas. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejarme un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios.
Cuéntenme qué les pareció el vídeo, si ya conocen el minimalismo, si tienen alguna experiencia que quieran compartir, o si tienen alguna pregunta. Me encantaría leerlos y conversar con ustedes. Y para finalizar, los invito a que den el paso, a que se atrevan a probar, a que exploren. El minimalismo puede ser la puerta a una vida más plena, más consciente y más feliz. No tengan miedo de simplificar, de soltar, de enfocarse en lo que realmente importa. Atrévanse a vivir con menos, a vivir mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un viaje, disfrútenlo.